Quiero que abra su Biblia en esta noche en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a leer este episodio que seguramente le es muy conocido, pero cada vez que uno lee un acontecimiento como este, va descubriendo aspectos de lo sucedido. Dice conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, es tan claro y tan contundente este pasaje, este episodio, que creo que si alguno de nosotros tiene la pretensión de agregarle algo al texto, lo puede llegar a arruinar. Es un sentido literal la conversión de este hombre. Aquí no hay metáforas, aquí no hay figuras que valgan. Es un verdadero encuentro de una persona con Jesús. No hay predicadores intermediarios, no hay discurso, no hay iglesia, hay un encuentro personal con Jesús. Ayer me impactó tremendamente
el testimonio de la hermana Guadalupe, una orden católica de Mendoza que fue a trabajar ya hace algunos 10 años a todo lo que es Oriente Medio, Siria. Seguramente usted está informada en los noticieros cómo ISIS y los califatos árabes están haciendo estragos con la población. ¿Cuántos escucharon los refugiados que están saliendo para todos los países de Europa y para donde pueden salir de ese régimen de los califatos árabes? La hermana Guadalupe de la Orden Católica contó un testimonio apasionante. Dice que un hombre católico, asmático, de origen sirio, árabe, pero cristiano, no musulmán, cuando fue agarrado por los yihadistas, fue encerrado en una habitación en donde no había aire. El hombre asmático, cuando se acercó un soldado de ISIS, un terrorista, le dijo que lo iba a matar. Y por ser cristiano, iba a llevarlas de perder. Entonces él le dijo: cada vez que a mí me encerrás en esta habitación y me falta el aire, cuando me pongo a rezar, ese Dios que ustedes no quieren, me da aire y mis pulmones pueden recobrar el oxígeno. Así que, si querés matarme por ser cristiano, acá estoy. Hasta el día de hoy conserva la vida. Testimonios de esta naturaleza cuenta la hermana Guadalupe, que está trabajando entre las misiones en Siria. Cuando todos salen del país, ellos se quedan a predicar la palabra. Estoy hablando de días. Ahora, casualmente, Damasco, que menciona el pasaje del apóstol Pablo, o de Saulo, es la capital de Siria. En este momento Jesús ya se estaba manifestando a la gente, tal cual como lo hace hoy. Donde sucede la conversión de Saulo es Siria, camino a Damasco. Y el testimonio es válido por lo que estoy diciendo, porque de la misma manera que se manifestó hace tantos años, se sigue manifestando hoy. Ahora, la paradoja de todo lo que estamos leyendo es que el que perseguía ahora fue perseguido. El que apresaba ahora fue apresado. Y note usted las características en el verso 1. Una simple lectura ya nos es más que elocuente. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Un hombre preso del odio, un violento reprimido, un fundamentalista religioso intolerante. El libro de Filipenses, él mismo se describe diciendo hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celoso, en cuanto a perseguidor de la iglesia. Él mismo se describe como alguien intolerante, un hombre que abrazaba la religión y no toleraba ninguna otra cosa. Él mismo dice que se encargaba de pedir autorizaciones a las autoridades religiosas para perseguir a los cristianos. Verso 2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, no importa el sexo, ni el trasfondo social, si eran niños, si eran mujeres, si eran hombres, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Algo que parece que quedó en la historia, algo que parece que quedó encerrado en las páginas de la Biblia. Sin embargo, vemos que hoy
la historia vuelve a repetirse. Increíble. Pero así tan increíble como que en aquel tiempo Jesús se manifestaba y hoy sigue manifestándose. Ahora, leamos una vez más el texto. Dice, mas yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Como dije hace un momento a modo introductorio, aquí no hubo predicador, aquí no hubo quien testificara. Aquí Jesús mismo se apersona de una forma sobrenatural. Y porque nosotros hay veces tenemos incorporado que sin nosotros pareciera que la iglesia no funciona. Sin nuestra participación el Evangelio se detuviera. Pareciera que si nosotros no hacemos la tarea, Dios se queda cruzado de brazos. Pero quiero decirle que Dios sigue teniendo vastos recursos en su soberanía para echar mano de cualquier circunstancia y llamar a los hombres al arrepentimiento. Son las palabras de Jesús. Si ustedes callan, las piedras hablarán. Algo que me gustó el otro día que escuchamos en Córdoba en la convención de un predicador, no me recuerdo ni el nombre, pero él dijo, las circunstancias te hablan. Mirá hoy tu vida, mirá hoy tu presente, y eso también te habla de cómo está tu vida y de cómo está tu realidad. Aquí fue Jesús mismo quien se manifestó y quien le hizo ver a Pablo su condición. Mire lo que dice el verso 4, y cayendo en tierra con esa gloria y con esa luz que el texto describe, que rodeó a Saulo, cayó en tierra. En el capítulo 24 o 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo relata su conversión, dice que cayó de la cabalgadura. Y volviendo a un dicho popular y realmente muy certero, a este sí que lo tiró del caballo Jesús. A este sí que lo depuso de su orgullo, de su soberbia. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos tuvo que tirar del caballo? Echando mano de este dicho popular, en el sentido de que a cuántos de nosotros nos tuvo que humillar. Nos tuvo el Señor que hacer morder el polvo bajo alguna circunstancia, algún infortunio difícil, para que reconozcamos que el cielo es el que reina. Ahora, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No era a Jesús directamente que estaba persiguiendo, si vamos al caso. Era a la iglesia de Jesús. Pero qué extraordinaria promesa que cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Zacarías, quien os toca la niña de mis ojos, quien se meta con cualquiera de los hijos del Señor se está metiendo directamente con Él. ¿Cuánto dicen amén a esta promesa? Me encanta. Porque como dice Isaías, el que contra ti conspirare, Isaías 54, lo hará sin mí. Ahora, qué verdad es que cuando el enemigo o quien quiera que sea se levante en contra suyo, en contra mía, se está metiendo directamente con el Señor. Por eso usted no tiene que defenderse, por eso usted no tiene que salir a la pelea, por eso usted no tiene que ser reaccionario frente a las circunstancias. Si algo acontece, será porque el Señor lo permitió. Cuando salió un hombre a maldecir a David en el camino, después que su hijo Absalón le había dado un golpe de estado y le estaba quebrando el reino, salió Simeí a maldecirlo y a tirarle piedras al rey. El rey dijo a sus guerreros, no le hagan nada, que si él me maldice, será porque Dios le ha enviado a que me maldiga. En otras palabras, cualquier circunstancia que te pueda acontecer, quédate tranquilo,
que si eso no viene de parte de Dios, el Señor saldrá en tu defensa. Pero si eso viene de Dios, el Señor estará tratando con tu vida. A lo que voy en esta ocasión es que Jesús estaba tomando la causa como si fueran Él. No era Él que perseguían, era su iglesia, eran sus santos. Pero Jesús dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Él le dijo, verso 5, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una suerte de lanza con una punta muy pronunciada que quien conducía un arado tenía que llevar en su mano derecha. Cuando el buey se retobaba y no quería levantar el surco pesado de la tierra o arar la piedra, el animal comenzaba a dar patadas para salirse del yugo y del arado. Entonces, quien conducía el arado lo pinchaba y el animal caprichosamente seguía su camino. Jesús le está diciendo, ¿no te das cuenta con quién te estás metiendo? ¿No te das cuenta que cualquier suerte de venganza que quieras o represalia que quieras tomar se va a jugar en tu contra? Saulo entendía lo que era el aguijón, entendía lo que era dar coces, patadas. En otras palabras está diciendo, estás luchando conmigo, con Dios. Basta de resistirte, basta de resistir, rendite de una vez. Y esto le puedo decir a cualquiera que aún sabiendo que está luchando con Dios, insistentemente, persiste, obstinadamente, se endurece, quiere seguir su camino. Te estoy diciendo a vos que también podés ser un cristiano y aún siendo un cristiano seguir resistiendo la soberanía de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. ¿Se puede resistir la gracia? Sí. Esteban le dijo a los judíos en el capítulo 8 de Hechos, resistid siempre al Espíritu Santo. Cuando Dios te da una orden es para obedecer. Cuando Dios toca lo más profundo y sensible de tu corazón es para rendirte a Él. El Espíritu de gracia que nos es dado es el que nos guía al arrepentimiento. Saulo, deja de luchar con Dios. Saulo, deja de resistir lo que sabés que tenés que obedecer. En el verso 6 dice, él, temblando y temeroso. Y sí, después de tamaña experiencia, después de esa manifestación gloriosa, sobrenatural, ¿quién no va a quedar temblando? ¿Quién no va a estar temeroso? Y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué hermosa expresión. No nos queda otra. O luchamos con Dios, o resistimos a Él, cosa que nos jugará en contra, tarde o temprano se volverá en contra de nosotros. O como dijo Jesús, que Él era la roca, quien cayere sobre ella sería quebrantado, mas sobre quien cayere la roca será desmenuzado. Levante su mano derecha y diga, mejor me es caer sobre el Señor y ser quebrantado, que el Señor caiga sobre mí y yo sea desmenuzado. ¿Qué prefiere? Lo primero, esto es igual. Y Saulo entendió la metáfora del aguijón y de los coces, entonces le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y por qué dijo que quieres que haga? Porque en un judío como Saulo estaba el concepto de las obras, seguramente. Me atrevo a afirmarlo. Que haciendo determinada cosa obtendría el favor de Dios. Es que la ley era eso. El hombre vivirá haciendo estas cosas, decía la ley. Pero aquí no se trata de lo que usted pueda hacer.
para ganar el favor de Dios. Aquí no hay mérito que alcance para obtener la gracia y la misericordia de Dios. Aquí Él, de quien quiere tener misericordia, la tiene, y a quien quiere endurecer, endurece. Lo más extraordinario del texto, y a mi criterio el corazón del mensaje, es lo que Jesús le dice. Verso 6. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Y esta frase es extraordinaria. Y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién era el que antes decía y ordenaba lo que se debía hacer? Saulo. El que mandaba, ahora es mandado. El que ordenaba antes, ahora obedecía. Y esto es extraordinario porque es un elemento básico y fundamental en la conversión y en la vida cristiana. De poner nuestro criterio, de poner incluso a veces hasta nuestro sentido común, para decir, como dijo Samuel: Señor, habla, que tu siervo oye. Ya no importa tu opinión ni la mía. Ya no importa nuestros derechos. Ahora el Señor es quien manda. Y esto no es solamente en el principio de la conversión, porque cuando nos convertimos y de una manera violenta como esta, es fácil decir: sí, voy a hacer lo que Dios me diga. Porque está comprometida la emoción, el temor. Cualquiera frente a una aparición como esta y le dicen: se te dirá lo que debes hacer, claro que obedece. Pero ya cuando vamos tomando cierta confianza en el camino de la fe y ya estamos muy familiarizados con Dios, es como que nos tomamos ciertas libertades para decir: yo sé que Dios en esto está conmigo. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo sé que no estoy desagradando a Dios. Se te dirá lo que debes hacer. Y si hay algo que al hombre no le gusta, es que le digan lo que tiene que hacer. Seamos honestos. Seamos honestos. No nos gusta que nos digan. No nos gusta que nos manden. Es parte de la naturaleza y la tenemos todos. Y lidiamos todo el tiempo con ese amor propio y ese orgullo pernicioso. ¿Cuánto les pasa? Y si lo hacemos retobadamente. ¿Sí? Excusándonos y buscando salirnos. Dígale a alguien que tenga cerca: se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué cosa? Queremos ser nuestros propios artífices de nuestro destino. Y así no fue por pensar nosotros que teníamos la razón. Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. A nadie nos gusta que nos manden, a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero de eso se trata. Pablo lo aprendió tan pero tan bien que en Gálatas capítulo 2 verso 20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Morí a mis derechos, morí a mis propios criterios, morí a mi propia forma de pensar. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Había crucificado sus pasiones y deseos, pero también había crucificado sus derechos. Y ahora hacía lo que le decían que tenía que hacer. Iglesia, si haríamos lo que el Señor nos dice, podríamos tener nuestras tinajas llenas. ¿Por qué termino hablando de las tinajas llenas? Porque me viene a la mente la expresión de María en el capítulo 2 de Juan, cuando le dijo a los mozos, habiéndose terminado el vino: hagan todo lo que diga Jesús.
Hicieron todo lo que Jesús les dijo y el agua fue hecha. Y siempre que hacemos lo que el Señor nos dice nos va a ir bien. ¿Cuántos creen esto? Ahora, quiero seguir, quiero avanzar. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Sabe qué me puse a pensar en estos pobres tipos? Claro, todos quedamos expectantes con Saulo. Todos quedamos en el asombro del apóstol Pablo, su conversión, la luz que resplandeció, la voz, el que se cayó a la tierra, esa breve charla que tiene, ¿qué quieres que haga? Se te dirá lo que debes hacer. Pero no ponemos en cuenta a esos hombres que quedaron atónitos, perplejos, que oyeron una voz de la cual el apóstol Pablo dice que fue una voz hablada en hebreo, pero no vieron a nadie, ni tampoco la luz. Vieron a alguien que se cayó del caballo y que luego gesticuló. Pensé en esos hombres. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. ¿Sabe qué me llevó a pensar esto? Que el encuentro con Jesús es personal. Y que a veces no importa las circunstancias que nos rodean, cuando Dios se quiere manifestar a una vida, se le va a manifestar aún en medio de cualquier circunstancia. Aún en medio de la gente, aún en medio del entorno, aún en medio de la circunstancia. No sé si está agarrando en el espíritu lo que le estoy diciendo. Jesús no se condiciona a lugar, Jesús no se condiciona a espacio, a tiempo, a personas, a familias, a un entorno de amistad. Jesús cuando se quiere manifestar, se te manifiesta a tu vida. Estos hombres estaban ahí y me lleva hasta a tener piedad de ellos, porque ¿por qué ellos no y Saulo sí? No es que Dios ama a todos los pecadores. Si los que lo acompañaban a Saulo eran tan delincuentes como él. ¿O no? Si iban a apresar gente, si iban a perseguir. Entonces yo dije, a ver, ¿por qué no estos tipos? ¿Por qué Jesús no se les reveló a ellos? Oyeron, mas no vieron a nadie. Hermano querido, el encuentro con Jesús es personal. Y declarate dichoso de que aún en medio del núcleo familiar o del árbol genealógico en el cual procedes, Dios ha tenido la gracia y la misericordia de señalarte, escogerte y ponerte aparte. ¿Cómo lo valoro cuando veo este texto? Porque digo, ¿por qué a los otros no y a Saulo sí? Claramente hay una elección. Y el grupo al que él pertenecía no lo eligió. Verso 8 dice algo mucho más extraordinario. Si me dejas que te lo cuente en pocas palabras. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que tomándole de la mano derecha lo metieron en Damasco. No puedo explicar esto de la ceguera sin avanzar un poco más en la historia. Y tengo como título sobre este punto del verso 8, que es preferible quedar ciego a la vieja vida. A ver, Saulo va acompañado. El único que ve a Jesús es Saulo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sus compañeros no lo ven. Saulo sí. Saulo queda ciego del resplandor de la gloria, porque después describe que se le cayeron como escamas de sus ojos.
Ahora Saulo queda ciego. No ve a nadie excepto a Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando se le abren los ojos? Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Ese como, no entiéndalo en el sentido literal, no tenía escamas en los ojos, no era un pescado. Ese como es un símil, como escamas. Es como que él no veía y de repente vio y se le cayeron una venda de los ojos, está diciendo quien escribe. Y recibió al instante la vista. Y cuando recibe la vista, ¿a quién ve? A Ananías, el que le oró. Sí. Vamos a hacer la ecuación ahora. Va acompañado de gente mundana, pongámoslo en estos términos, de gente enemiga de Dios, de gente a la cual Dios no eligió. Dios le ciega la vista, al único que lo ve es a Jesús, y cuando se le abren los ojos, ¿a quién ve? A alguien como Él. En otras palabras, ¿qué quiero decirte con esto? Que los primeros días de una conversión es necesario ver a Jesús y a gente de fe. Es necesario que Dios pueda cegarnos por un tiempo a la vieja vida, a las viejas amistades, a los viejos hábitos, a las viejas tendencias, a los viejos caprichos, a los viejos excesos. Es necesario que por un momento nos mantenga ciegos al entorno en el que nos movemos para que lo único en lo que enfoquemos nuestra mirada es en Jesús. Le hablo a gente que todavía le cuesta la vida cristiana. Le hablo a gente que apenas un tiempo escapa del mundo y de todos sus vicios, de todos sus placeres y de todo aquello que lo puede hacer retroceder. A ver, hermano querido, es necesario que Dios te ponga escamas en los ojos. Es necesario que te ciegue a la vieja vida, a los viejos hábitos, a las viejas amistades, para que ahora en lo único que te enfoques, como dice Hebreos capítulo 12, verso 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. 3 días estuvo así. Nadie reclamó su paradero. Lo tomaron de la mano y lo dejaron ahí, como diciendo, mirá, este que ve cosas y oye voces, ténganlo ustedes. Mejor. Yo dije, a ver, se desentendieron tan rápido de Saulo. Yo creo que fue la obra gloriosa de Dios. Es que es necesario que Dios nos aparte de todo hasta afianzar nuestra fe y nuestra confianza solo en Jesús. Es necesario que nos quite las muletas de las amistades, los lazos de las emociones, esos vínculos almáticos que a veces tenemos con la gente, para que aprendamos a depender solamente de Jesús. Verso 17, y voy cerrando la idea. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Saulo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Recuerde antes el debate de Ananías con Dios. Señor, a este le tengo que orar. A este tengo que ir a visitar. Con la conducta y con el prontuario que lo acompaña. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. En otras palabras, lisa y llanamente, de quien nosotros menos pensamos es en el que Dios más se puede llegar a glorificar. Por eso tenemos que sacar nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios acerca de personas o de hermanos o de
gente en la cual nosotros jamás pensaríamos que pueden llegar a ser instrumentos escogidos de Dios. Nosotros tenemos una vista muy corta. Nosotros tenemos una percepción muy contaminada con nuestros propios prejuicios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así que jamás nos atrevamos a poner en nuestras propias manos el veredicto de quién sí o quién no califica para con Dios. Porque si vamos a ser honestos, Esaú nunca se manejó con mentiras. Esaú nunca hizo trampa ni quiso tomar ventaja. Sin embargo, Jacob fue el más mentiroso, el más embustero, el que defraudó a sus padres, el que escapó como un fugitivo del hogar. Y el libro de Romanos dice, a Jacob escogí y a Esaú deseché. Ananías se puso a debatir y Dios le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Pero lo que quiero decir bajo el verso 17 es que los Saulos, los recién convertidos, los más terribles en el comportamiento necesitan un Ananías. Necesitan, y vuelvo a la frase anterior, así como se te dirá lo que debes hacer, se dejó gobernar por Dios, ahora también se dejó ministrar por alguien mucho mayor que él. ¿Qué te estoy diciendo? Muy sencillo. Vos necesitas, yo necesito, y todos necesitamos que alguien con algunos escalones más arriba nos ministre. Nunca alcanzamos la estatura demasiada como para ya no depender de nadie. Nunca podemos creernos autosuficientes como para creer que tenemos el teléfono rojo, levantamos y nos comunicamos directamente con el cielo. Es un absurdo. Este concepto, este principio deja establecido algo extraordinario. Dios, así como Saulo podría haber dicho, mira, Ananías, anda por tu camino, yo voy por el mío. Total, a mí nadie me predicó, a mí se me apareció directamente Jesús. ¿Para qué te quiero? ¿Para qué te necesito? No. Dios trató con Saulo poniéndolo debajo de alguien para que lo formara, para que lo discipulara, para que le enseñara. Ni siquiera Ananías a lo mejor tuvo la semejante visión que tuvo Saulo. Sin embargo, Saulo tenía mucho que aprender de Ananías. Vos tenés mucho que aprender de alguien que a lo mejor te antecede en la fe, de alguien que a lo mejor caminó antes la senda del cristianismo y por ahí no tuvo las visiones extraordinarias que vos tuviste, no tuvo las experiencias extraordinarias que vos tuviste, pero el Señor lo pone sobre vos como una autoridad y dice la Biblia que Él fue y le llamó, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Los ananías se encargan de eso, de que vos recibas la vista. Son aquellos que te van quitando los velos y las escamas de los ojos, trayéndote una palabra, trayéndote una revelación, guiándote en el camino de la luz. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, a partir de ahora voy a ser como Saulo. Me voy a poner debajo de un Ananías. Estoy hablando directamente de dejarnos ministrar, de dejarnos guiar, de dejarnos enseñar. No porque nuestra conversión haya sido
mucho superior a la de otros, no necesitamos a nadie. ¿Sabes cuánta gente viene a la iglesia, pero solamente viene para comer de la palabra, para escuchar el mensaje? Cuando vos le querés, y déjame usar este término, cuando vos le querés poner la montura, cuando vos le querés decir, bueno, venía a una célula, así aprendés la palabra, así alguien te ministra, alguien te dice lo que tenés que hacer, ¿sabes cómo se van? Y su vida cristiana va a quedar incompleta. Su vida cristiana va a quedar mediocre. Me atrevo a decir que su vida cristiana no va a pasar más de la experiencia de la salvación. Pero no habrá una conformación al carácter de Cristo, ya que para formar el carácter de Cristo tenemos que sí o sí estar insertados en el cuerpo. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Dios, en el contexto, dice que da dones y ministerios para la perfección de los santos. Todos necesitamos Ananías. Todos necesitamos poner la cabeza para que alguien nos ore. Todos necesitamos recibir vista. Todos necesitamos que alguien nos ministre la llenura del Espíritu Santo. Cierro con esto. Dice el verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo en mi Biblia escribí, Saulo también estuvo en célula. Porque dice la Biblia que se juntaban en las casas a compartir el pan, a tener comunión. Eran como células de lo que tenemos hoy. Y había discípulos en Damasco. Y frente a la persecución que el capítulo 9 relata, había muchos Saulos persiguiendo a los cristianos. De hecho, a Saulo mismo lo tuvieron después que descolgar de un canasto, porque también lo perseguían los judíos. Pero él se juntó con los discípulos. Me encanta, me apasiona. Estuvo con los discípulos, porque entre discípulos hay comunión, se comparte la bendición, se imita la fe, se nutren mutuamente, se sostienen, se imparten, se fortalecen, oran los unos por los otros. ¿Hay alguien ahí? Decía el de al lado, como dijimos el domingo, yo te necesito y vos me necesitas. Es necesario estar con los discípulos. Es necesario estar con los discípulos. Vale, es necesario estar con los discípulos. No te disperses, no te enajenes del grupo, no te salgas de la cobertura de la iglesia. Cierro, ahora sí, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo. La verdad que me encantaría tener un Saulo en la iglesia. Y sí, porque con este modelo de conversión, primero que Saulo llenó la iglesia, ¿o no? ¿Cuántos quisieran tener un hermano Saulo así? Mirad qué hermosos principios de conversión. Ojalá no hayamos salteado ninguno nosotros, ¿no? Se le apareció Jesús, tuvo la revelación de Jesús por sobre todas las cosas. Después que tiene la revelación de Jesús, acepta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Cuántos tuvieron la revelación de Jesús? ¿Cuántos aceptan lo que se les dice que tienen que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuántos quedaron ciegos a la vieja vida para abrir los ojos solamente a Jesús y a los que tenés por delante para imitar la fe? ¿Cuántos se dejan ministrar como Saulo? Vamos con la pregunta del millón. ¿Cuántos predican a Cristo enseguida? No.
A mí me gustaría tener, con 10 Saulos, tenemos a Adolfo Sordó a los pies de Jesús, ¿sí o no? Ahora, lo interesante, ¿no? Enseguida predicaba a Cristo. Y esto es característico del nuevo. No debería ser solamente del nuevo. Pero es característico del nuevo, de que ni bien se convierte, ya le quiere contar a todo el mundo lo que el Señor hizo. ¿Sí o no? Va a los amigos, a la familia, no lo podés parar. Es una emoción a la cual algunos lo llamaron el primer amor, pero es algo extraordinario. Es capaz de ir en el colectivo y decirle a todo el mundo, no tiene vergüenza, no tiene inhibiciones, porque está imbuido de la gloria de Dios. Ahora, la vida del apóstol Pablo empezó predicando a Cristo, a los pocos días de convertirse. Y cierra el capítulo 28 del libro de los Hechos diciendo que estuvo 2 años en una casa alquilada, abiertamente enseñando y predicando a Jesús. De hecho, sus últimas palabras a Timoteo fueron: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Murió con ese mismo fuego con el que nació. Vuelvo a decir, murió con el mismo fuego con el que nació en Cristo. Que Dios quiera que nos avive esa pasión que tuvimos al comienzo, en la que no importaba si llovía, en la que no importaba si hacía frío, calor, quién predicara, quién cantara, quién estuviera, yo quería ir a la iglesia a recibir más de Él.